En marzo de 1836, un ejército mexicano de 4.000 hombres avanzó hacia una vieja misión en San Antonio conocida como El Álamo. Adentro, 200 voluntarios de Estados Unidos estaban apiñados en espera del ataque. La mayoría había venido a ayudar a disputarse con México el territorio de Texas. Texas tenía mucha tierra y muchas riquezas por explotar. Y muchas de estas personas vieron la posibilidad de establecerse de nuevo en el oeste. Consideraron que esto era el oeste. A 150 millas de El Álamo, un grupo de tejanos prominentes se reunió para firmar una declaración de independencia. Entre ellos estaba un ambicioso mercader y político idealista que pasó gran parte de su vida abogando por la independencia de Texas. Nadie tenía más que ganar o que perder en la lucha por Texas que José Antonio Navarro. Era un hombre prominente, un legislador de la Federación Mexicana que estaba traicionando a su nación al firmar una declaración de independencia para crear una nueva nación. Es un gran riesgo. Navarro era el líder de los tejanos, la gente que había poblado la frontera mexicana de Texas y que había luchado por generaciones por su independencia. En El Álamo, los tejanos esperaban hombro a hombro con los voluntarios de Estados Unidos. La ironía es que El Álamo es visto estrictamente como los tejanos norteamericanos contra los mexicanos, cuando en realidad los tejanos oriundos iniciaron el movimiento de independencia y el desarrollo de los principios de independencia contra el gobierno mexicano. El Álamo sería recordado por el valor de hombres como Travis, Crockett y Bowie. Pero hombres como Lozoya, Esparza y Navarro, cuya lucha había dado pie a ese fatídico día, serían olvidados. Recuerden El Álamo. American Experience llega a ustedes gracias a la Alfred P. Sloan Foundation, con el fin de que el público tenga un mayor entendimiento de la función de la tecnología. La fundación también trata de presentar las vidas de hombres y mujeres dedicados a la investigación científica y tecnológica. En Liberty Mutual Insurance hacemos todo lo posible por prevenir accidentes y hacer de Estados Unidos un lugar más seguro. Liberty Mutual se enorgullece en auspiciar a American Experience. En Scott Company lo ayudamos a hacer su jardín más bello, su césped más verde y sus árboles más altos. Si hay algo mejor a lo que nos podamos dedicar, por favor, déjenos saber. Este programa es posible gracias a una donación de Ford Foundation. American Experience también llega a ustedes gracias a Corporation for Public Broadcasting y a las contribuciones a su estación PBS de televidentes como usted. Gracias. ...1813... 23 años antes del Álamo... en la remota colonia de San Antonio, Texas.
José Antonio Navarro, de 18 años, subió al lugar más alto del pueblo y observó una sangrienta batalla. Texas era parte de México y todo México estaba controlado por España. Durante 2 años, la comunidad tejana había tomado parte en una rebelión contra España. Su lucha por la independencia estaba arraigada en la economía. La corona de España solo veía a Texas como una fuente de donde sacar cualquier tipo de ingresos. Y esos eran escasos. El comercio de los mustangos que cabalgaban por los campos de Texas era una de las pocas formas en las que los tejanos podían ganarse la vida. Los caballos eran transportados al territorio norteamericano de Luisiana, donde se vendían o se cambiaban por provisiones. Cuando el gobierno español declaró que todo el ganado silvestre era propiedad de la corona, muchos tejanos perdieron su única forma de ganarse la vida y se rebelaron. Pero el poderoso ejército español reprimió la rebelión tejana. Los que fueron capturados en San Antonio fueron encarcelados. Según los reportes, 300 hombres fueron apiñados de tal modo en los claustros de los sacerdotes que 19 o 20 de ellos murieron asfixiados durante la primera noche. En los días siguientes, el resto de los prisioneros fueron ejecutados delante de sus familias. Una mujer imploró que a los hombres se les permitiera confesarse. Un soldado dijo: pueden confesarse ante el diablo en el infierno. Cerca de 500 personas, entre esposas e hijos de los tejanos que habían escapado, fueron capturadas y puestas en una estacada llamada La Quinta, un recinto cercado en la plaza militar del San Antonio de hoy en día, y mantenidas allí durante varios meses por el ejército español, que fue brutal con sus cautivas, sometiéndolas a violaciones y otros abusos. Navarro, cuya familia había ayudado a liderar la rebelión, pudo escapar a la matanza. Él y cientos de otros tejanos buscaron refugio en Estados Unidos. Pero la batalla por Texas acababa de empezar. El centro de San Antonio era un pueblo que originalmente fue fundado para 15 familias de las Islas Canarias. Junto a él había un presidio que precedía al pueblo, ya que había sido construido en 1718. Al otro lado del río estaba la misión de San Antonio de Valero, que es lo que ahora llamamos El Álamo, que había sido fundado para convertir a la población indígena local a la cristiandad. Debió haber sido un pueblo polvoriento. Las casas deben haber tenido pisos de tierra. Quizás las familias más pudientes hayan tenido algún entablado o hayan puesto alfombras, paja o algún tipo de hierba, pero la vida era dura. La mayor parte de las 2.000 personas del pueblo vivía en chozas de una sola habitación llamadas jacales, hechas con palos y fango. A principios de los 1800, la vida cotidiana en San Antonio era tranquila. Puede que hubiera gente que fuera a examinar el ganado que había en las granjas. Puede que hubiera gente que saliera a comprar provisiones en caso de que una recua de mulas hubiera llegado de Saltillo la noche anterior. No había mucho dinero en San Antonio en este periodo. La economía era más bien de trueque.
El padre de José Antonio Navarro llegó de España como un sirviente con contrato a largo plazo. Ya en 1800, Ángel Navarro se había casado bien y era un exitoso mercader y uno de los miembros principales de la comunidad de San Antonio. Aunque nació en Córcega, un hombre como Ángel Navarro era conocido localmente como español. En otras palabras, había venido de Europa y por ende era considerado un individuo prominente. Es por eso que le fue muy fácil involucrarse en la alta sociedad de San Antonio de ese entonces. Cuando un accidente de la niñez dejó a José Antonio incapacitado físicamente, el joven volcó su atención en los estudios. A los 9 años se fracturó la pierna izquierda. Creció en una época en la que los jóvenes de su edad eran cada vez más pendencieros. Montaban a caballo, saltaban, disparaban, corrían, todas las cosas que él no podía hacer bien. Creo que eso lo motivó a estudiar más duro. Navarro fue uno de los pocos en San Antonio en recibir una instrucción académica. Su familia tenía una casa de piedra en un área del pueblo reservada para personas de ascendencia europea. Se hacían llamar los vecinos. Los Navarro y otras familias de vecinos, los Ruiz, los Seguín y los Beramendi, encabezaron la rebelión contra España, poniendo en riesgo todo lo que tenían. Tres años después de que José Antonio huyera a Estados Unidos, España declaró una amnistía general que le permitió regresar a Texas. Por todas partes se veían evidencias del castigo de los españoles. La casa de los Navarro estaba en ruinas. Los realistas españoles se ensañaron con Navarro y con su familia. La comunidad quedó devastada. Muchos de los edificios quedaron destruidos. Muchos de sus hogares fueron incendiados, por lo que sus negocios y sus vidas personales sufrieron grandemente. Para ayudar a su familia, José Antonio se dedicó al contrabando. Algunas de las familias más prominentes fueron las que organizaron el contrabando. Traían mercancía a Texas y llevaban lo que podían, mayormente caballos y mulos a Luisiana para intercambiar. De vuelta traían mercancía para intercambiar y también para vender. Allí conoció a quienes se convirtieron en sus socios de negocios y que le hicieron ver las grandes oportunidades económicas que había en Luisiana y en Estados Unidos. En 1821 se supo en San Antonio que después de una década de revolución, México al fin se había liberado de España. José Antonio Navarro, culto, buen orador y bien relacionado, estaba listo para liderar a los tejanos y a Texas. En menos de un año, a los 26 años de edad, fue nombrado alcalde de San Antonio. El mismo año que México obtuvo su independencia, un joven que ayudaría a cambiar el curso de la historia de Texas llegó a San Antonio. Stephen F. Austin tenía el ambicioso plan de traer familias de Estados Unidos a Texas. Austin quería colocarse al centro de un proyecto de colonización norteamericana y ser su director, su empresario. Lo vio como una tarea que se convertiría en la gran obra de su vida.
el gran logro que pasaría a la posteridad. Los Austin de Missouri habían sido una de las familias más ricas del oeste. Pero ya en 1821 estaban arruinados. Stephen Austin vio Texas como la tierra prometida, un lugar donde podía recuperar el buen nombre de su familia. Stephen F. Austin escribió una carta a los Estados Unidos que la prensa circuló, en la que describía a Texas como la tierra de la leche y la miel. Había hierba, agua, madera, la tierra era barata y se podía sembrar. Sería estupendo. El mensaje de Austin llegó justo cuando Estados Unidos se estaba recuperando de una depresión. Cientos de colonos se enlistaron, aceptando convertirse al catolicismo, a ser ciudadanos mexicanos y a dar prueba de que eran honrados. Había muchas personas que estaban desesperadas por tener tierras. No podían comprárselas a crédito al gobierno de Estados Unidos a un precio razonable. Y Stephen Austin les decía, vengan a Texas y obtengan 1.800 hectáreas de tierra por un bajo precio. Muchos de los colonos nunca pagaron sus tenencias y obtuvieron esas hectáreas gratis. Navarro se percató del potencial del plan de colonización de Austin y lo ayudó a alentar la inmigración estadounidense a Texas. Navarro formaba parte de un grupo de líderes del norte de México que estaba de acuerdo con muchos de los conceptos del liberalismo económico clásico. Ellos querían que Texas se integrara a la economía del mercado internacional. Querían ver a Texas crecer y prosperar. Y veían a Austin como su carta de triunfo. Por ende, Austin y los mexicanos, como Navarro, veían en el otro un medio importante para conseguir el mismo fin. El hombre de Missouri y el tejano no solo compartían una visión económica. Ambos fueron criados en familias más bien aristocráticas. Se consideraban caballeros que tenían cierta obligación o responsabilidad como miembros de la clase alta de hacer un servicio público al pueblo y ejercer liderazgo. Creo que esas fueron las cualidades que tanto Austin como Navarro fueron capaces de ver en el otro casi desde el principio. A juzgar por la correspondencia, por ejemplo, puedes ver que la relación entre Austin y Navarro fue un encuentro de intelectos similares. Por la dignidad y el respeto mutuo que muestran sus cartas, casi son como hermanos de sangre, que se piden consejos. Austin le escribió a Navarro: se me ocurrieron algunos planes que consideré de interés para el progreso de Texas y pensé en importunarte para pedir tu opinión y consejo como tejano y amigo verdadero. A lo que Navarro respondió: no pudiste darme mayor alegría que hacerme partícipe de algo que puede ser de utilidad para ti. El plan de colonización fue un éxito. 3 años después de haber hecho un llamado a los colonos, 1.800 personas vivían en su colonia de San Felipe. Las tenencias de tierras de Austin iban creciendo con la expansión de su colonia. La sociedad también beneficiaba a Navarro. En 1830 ya tenía más de 10.000 hectáreas. Navarro y Austin se habían convertido en 2 de los hombres más influyentes de Texas. Después de varios años de prosperidad, llegaron noticias inquietantes de la Ciudad de México. El gobierno federal mexicano decidió unir el escasamente poblado territorio de Texas con el estado más poderoso de Coahuila.
Los tejanos de San Antonio protestaron sobre un paso que, según ellos, destruía las esperanzas a largo plazo que tenían para Texas. Los tejanos querían un gobierno estatal independiente bajo la República de México, como tenían los otros estados. Querían su propio gobernador, querían su propia legislatura. Y al unirse a Coahuila, los tejanos perdieron toda autonomía. La constante que uno ve en la política tejana y la constante que uno ve en un hombre como José Antonio Navarro es la importante idea de un gobierno local, que solo la gente de San Antonio sabía lo que les convenía. Por ende, el gobierno tenía que ser local. A pesar de la oposición de Navarro a la unión, aceptó un nombramiento en la nueva legislatura en Coahuila. En su nuevo puesto, Navarro siguió siendo un incansable defensor del progreso económico para Texas. Usó el sur de Estados Unidos y su cultivo más productivo como ejemplo para sus planes de desarrollo. El algodón era un producto vital a principios del siglo XIX. Era la exportación más valiosa que los Estados Unidos enviaba a Europa. Era como nuestro petróleo. Era lo que nosotros hacíamos que el resto del mundo industrial ansiaba tener. Para crear una economía próspera basada en el comercio del algodón, se necesitaban mejores carreteras y más tarde vías férreas, como también mejorar las instalaciones portuarias. Austin y Navarro pensaron que Texas podía convertirse en otra Luisiana con Galveston como su principal puerto, y que algún día Galveston sería la rival de Nueva Orleans como ciudad, puerto y centro financiero. Navarro sabía que con el algodón vendría la esclavitud. La esclavitud se había alentado desde los primeros días de la colonización anglo de Texas. Los colonos que llegaban con esclavos eran recompensados con parcelas de tierra más grandes. Para muchos tejanos, la esclavitud no era un tema moral, sino económico. El propio padre de Navarro era negrero. A veces los norteamericanos, como Thomas Jefferson, veían la esclavitud como un mal necesario. No era práctico esperar que la esclavitud no formara parte del desarrollo de un área como Texas, que compartía una geografía física con el sur de los Estados Unidos de antes de la Guerra de Secesión. Sin embargo, en la Ciudad de México crecía un sentimiento antiesclavista. Navarro, que estaba determinado a conservar la esclavitud en Texas, propuso un proyecto de ley en la legislatura estatal que le daba la vuelta a las leyes federales antiesclavistas. Lo que cambió con esta evasiva fue que en vez de traer esclavos de Estados Unidos a Texas como esclavos, lo que hacía un estadounidense era redactar un contrato en Estados Unidos entre él y sus esclavos. A menudo el esclavo no participaba en este proceso. Uno de los documentos que leí decía esencialmente esto: para poder aprender el arte y la ciencia de la agricultura, yo, el esclavo, acepto ligarme por contrato a mi amo por los próximos 99 años. Esta era la forma de entrar a un esclavo bajo otro nombre para legalizar la posesión continua de dicho esclavo. La noticia de que los esclavos afroamericanos pudieran convertirse, entre comillas, en aprendices o trabajadores bajo contrato en México y seguir sirviendo a sus amos de por vida fue muy alentadora para el sur, pues era el único factor que hubiera evitado que un hacendado en Georgia o en Carolina del Sur empacara sus cosas y se fuera a Texas en el fin del mundo. Al permitir la esclavitud, Navarro creó un vínculo crucial entre Texas y el sur de los Estados Unidos.
Después de que Navarro pasó la ley permitiendo la esclavitud, los cultivadores de algodón fueron en tropel a Texas. Texas comenzó a ser el lugar donde la gente podía construir plantaciones. Todo estaba encaminado a convertirse en una sociedad de plantaciones con sus casas grandes y blancas, de enormes columnas y todo lo demás. Ya en 1830 había 30.000 colonos y esclavos viviendo en Texas. La población tejana contaba con solo 4.000 personas. Mientras que Navarro luchaba por hacer que Texas le fuera más atractiva a futuros colonos, en Estados Unidos había una gran necesidad de expansión. En 1830, el presidente Andrew Jackson ofreció comprar Texas por $5 millones. Era la segunda vez que Estados Unidos intentaba comprar un territorio mexicano. Una de las cosas que dio pie a la idea de expansión fue que era imposible que una sociedad basada en la libertad y la igualdad no fuera próspera para la inmensa mayoría de las familias blancas. Mientras que la población iba creciendo en el este, las tierras iban escaseando y haciéndose más caras. Una sociedad republicana no se puede mantener a menos que se encuentren más tierras para que vivan esas personas. Debido a los números y debido al desarrollo de los pueblos en Texas y la diversificación de la economía, una mayor cantidad de esos colonos eran personas que no hubieran pasado las normas de buena reputación establecidas por Austin al comienzo. A Austin le era imposible investigarlos, por lo tanto llegaron personas como el joven William Barrett Travis, que tenía un matrimonio fallido y una carrera legal turbia en Estados Unidos. Este vio la oportunidad de ganar mucho dinero como abogado y de involucrarse en la política. Y si de paso hubiera una revolución, tendría la oportunidad de alcanzar la gloria. El gobierno mexicano, preocupado con la gran cantidad de inmigrantes de Estados Unidos en Texas, decretó una ley con el fin de cerrar la frontera. Si la ley era puesta en vigor y se cortaba toda la inmigración de Estados Unidos, los planes de Austin y de Navarro de crear una próspera economía basada en el comercio de algodón y todas las cosas buenas que eso traería, se irían a pique porque México no iba a poder hacer que Texas entrara en la economía del mercado mundial. Convencido de que una apelación personal daría resultado, Austin viajó a la Ciudad de México. Cuando su petición fue denegada, el generalmente cauteloso Austin cometió un error. Envió una carta exhortando a los líderes tejanos a violar la ley federal y a establecer su propio estado. La carta cayó en manos de las autoridades mexicanas, que arrestaron a Austin y lo encerraron en un calabozo. La noticia de su encarcelamiento retumbó en las colonias de Texas. Los colonos norteamericanos temieron que sus tierras fuesen confiscadas y sus esclavos liberados. Mientras Austin estaba en prisión, un antiguo enemigo de Texas, Antonio López de Santa Anna, asumió la presidencia de México. Lucía muy bien su uniforme, montaba a caballo muy bien. Era un político muy hábil y muy buen orador. Siempre decía lo correcto. Fue capaz de inspirar al pueblo mexicano. Pero a fin de cuentas era un uniforme vacío. Por dentro estaba vacío. Porque lo que motivaba a Santa Anna no era nada más significativo que su propia ambición. Santa Anna estuvo con el ejército español cuando éste saqueó San Antonio en 1813 y se vengó de una forma sangrienta de los patriotas tejanos,
castigando a la familia de Navarro específica y personalmente. Santa Anna era un joven cadete durante la campaña española contra los tejanos. Mientras José Antonio Navarro estuvo exiliado en Estados Unidos, Santa Anna estuvo alojado en la casa de Navarro. Santa Anna escuchó historias de un joven de 18 años llamado José Antonio Navarro, que era brillante, se expresaba bien, era respetado, de buena familia, y Santa Anna estaba celoso de Navarro. Mientras estuvo allí, dicen que cometió un acto de indiscreción con uno de los miembros femeninos de la familia. Navarro dijo que prefería ver a Texas en cenizas antes de verla caer en manos del general mexicano. En 1834, Santa Anna concentró el poder en la Ciudad de México. Disolvió el cuerpo legislativo estatal, limitó la autoridad de la milicia estatal y abolió la Constitución Federal. La respuesta fue inmediata. En Texas, los colonos de Estados Unidos empezaron a tener encuentros con los soldados mexicanos. Santa Anna se quedó en la Ciudad de México, pero envió 600 tropas a San Antonio. La motivación de Santa Anna era liberar a Texas de quienes él llamaba esos extranjeros pérfidos. Él creía con cierta justificación que la rebelión en Texas había sido instigada por fuerzas dentro de Estados Unidos. El pánico cundió en la comunidad de colonos de Texas. Uno de los colonos advirtió: las tropas mexicanas vendrán a obligarnos a obedecer al nuevo gobierno, a que entreguemos nuestras armas y liberemos a nuestros esclavos. Al poco tiempo de que llegaran las tropas mexicanas enviadas por Santa Anna a San Antonio, fueron atacadas por un ejército de rebeldes de Texas. Peleando con los norteamericanos, había una compañía de voluntarios tejanos. Unieron fuerzas con muchos de los norteamericanos de Texas para tratar de respaldar sus propios agravios. No querían la independencia, querían que se restituyera la Constitución mexicana de 1824, que les concedería la calidad de Estado y les daría más autonomía y respaldo para desarrollar sus intereses económicos y demás con mayor éxito en su propia área y región. La pelea se extendió por varias semanas. Pero en diciembre de 1835, la mayor parte de las tropas mexicanas se habían refugiado en el Álamo. Con la llegada del invierno, ambos ejércitos estaban desmoralizados. Justo cuando los tejanos iban a levantar el sitio para trasladarse al cuartel de invierno, un teniente mexicano llegó al campamento tejano con una bandera blanca y dijo: señores, si ustedes atacan y yo los ayudaré, pueden vencerlos. Están débiles, más débiles que ustedes. Sus caballos están muriendo de hambre. Fue la deserción de ese teniente mexicano que simpatizaba con la causa federalista lo que conduce a la derrota de las tropas mexicanas en 1835. El líder de las tropas mexicanas en el Álamo se entregó el 9 de diciembre. Las tropas regresaron a México en desgracia. La derrota fue humillante para Santa Anna. Para fines de 1835, los tejanos habían logrado sacar a todos los soldados mexicanos de Texas
y muchos de los tejanos se preguntaron qué iba a suceder. Las cosas pasaron muy rápido y el tono y la dirección de la revolución cambió rápidamente de ser una guerra civil en México, que era lo que estaba sucediendo al menos en la superficie en 1835, a un evidente movimiento con el fin de separar a Texas de México. En febrero de 1836, José Antonio Navarro dejó San Antonio para viajar 150 millas al este, a un lugar llamado Washington on the Brazos. Los líderes tejanos se estaban reuniendo para declarar la independencia. Mientras Navarro se dirigía a la asamblea, un Santa Anna furioso se avecinaba a San Antonio con más de 4,000 hombres. El general mexicano sospechaba que los Estados Unidos respaldaba la rebelión y amenazó con continuar su marcha hasta el mismo Washington, D.C. El 22 de febrero, tropas de avanzada del ejército de Santa Anna fueron vistas acercándose a San Antonio. Los tejanos, que eran leales a México, les dieron la bienvenida, pero entre muchos otros cundió el pánico. Muchos corrieron al campo para esconderse de la batalla que se avecinaba. Otros se encerraron en sus casas para tratar de proteger sus posesiones y su sustento. Y algunos se refugiaron en el Álamo, pensando que allí estarían a salvo. El mando en el Álamo estaba dividido. Jim Bowie, un negrero, estaba a cargo de una banda de voluntarios. William Travis, un ambicioso abogado, estaba a cargo del ejército regular. Entre los hombres que defendían el Álamo había un pequeño grupo de tejanos. Poco después de la llegada de Santa Anna, las fuerzas mexicanas izaron la bandera de no dar cuartel al enemigo, exigiendo su rendición incondicional. El ejército mexicano no puede, bajo ninguna condición, llegar a un acuerdo con extranjeros rebeldes a quienes no le queda otro recurso. Si quieren salvar sus vidas, deben ponerse de inmediato a la disposición del gobierno supremo, que es de quien único pueden esperar clemencia. El contacto inicial entre el ejército mexicano y los hombres que estaban en el Álamo fue un poco irónico, ya que hubo dos respuestas desde el Álamo. Bowie envió una nota que decía, hablemos, y al mismo tiempo que esto transcurría, William Barrett Travis respondía con un cañonazo. En ese momento, al menos, Travis no quería dialogar con los mexicanos, sino confrontarlos y molestarlos. En Washington on the Brazos, Navarro se preparaba a firmar la Declaración de Independencia de Texas. Era un tejano de tercera generación, con muchas tierras y una reputación intachable. Según los testigos, le temblaron las manos cuando puso su nombre en la declaración. En el Álamo, un William Travis desesperado le escribió una carta a la asamblea pidiendo hombres y provisiones. Espero que tan honorable cuerpo, escribió Travis, nos ayude enviando refuerzos, municiones y provisiones lo más pronto posible. El tiempo se le estaba acabando a Travis y a los defensores del Álamo.
En las primeras horas de la mañana del 6 de marzo de 1836, Enrique Esparza, un niño tejano de 8 años, dormía en la despensa del Álamo cuando lo despertó la voz desesperada de su madre. Ella alertaba a su esposo del ataque de los mexicanos. Esparza recordó más tarde: podíamos oír las voces de los oficiales mexicanos gritándole a sus hombres que saltaran por encima del muro. Las familias se resguardaban en las esquinas. Podíamos escuchar a los hombres golpeándose entre sí. Entraron disparando a la habitación. Fue un milagro que ninguno de los niños fuera impactado. Podíamos ver las sombras de los hombres ir de un sitio a otro del fuerte. Los mexicanos iban de cuarto en cuarto buscando a los norteamericanos para matarlos. Al amanecer, Enrique vio los cadáveres de cientos de hombres. Murieron más de 600 mexicanos. Todos los defensores del Álamo, incluyendo su padre, habían muerto. En las siguientes semanas, el ejército mexicano mataría a cientos de tejanos más. Esencialmente, los tejanos habían perdido todas las batallas en el año 1836. Este ejército tejano desintegrado había sido destruido, derrotado, desbandado. 6 semanas después de lo del Álamo, unas vengativas fuerzas tejanas sorprendieron a Santa Ana cerca de un río llamado San Jacinto. Sam Houston, al mando del ejército de Texas, exhortó a sus tropas con el grito de "Recuerden el Álamo". Los hombres que atacaron se jugaron el todo por el todo. Y estaban tan furiosos y era tanta su emoción que después que la batalla había terminado en 18 minutos, después que el ejército mexicano había sido derrotado y huía, siguieron matando, y mataron, y mataron, y mataron por horas. Algunos rebeldes oriundos de Texas pelearon junto a los tejanos en San Jacinto para vengar a sus caídos en el Álamo. El general López de Santa Ana fue capturado por las fuerzas tejanas al día siguiente de la batalla. La guerra terminó de una forma abrupta. Esa victoria inmortalizó el grito de guerra de Texas: "Recuerden el Álamo". Lo interesante de esa frase es que en realidad no se trata de recordar los eventos ocurridos unas pocas semanas antes, pero en "Recuerden el Álamo", las emociones que surgen con esa invocación se basan en que los anglos pensaron que los mexicanos eran unos tiranos, que masacraron a inocentes. Se usa para enviar un mensaje de compensación, que el enemigo debe pagar por todo lo malo que hizo en la guerra. De eso es de lo único que se trata. En diciembre de 1836 hubo una ola de frío en Texas y Stephen F. Austin se enfermó. Había sido puesto en libertad un año antes de una prisión de la Ciudad de México y recientemente había sido nombrado secretario de Estado de Texas. La República de Texas apenas tenía un año de fundada
cuando Austin murió de pulmonía. José Antonio Navarro escribió que la suya había sido una de las amistades más gratas. Y añadió: quiero que mis hijos sepan que fui amigo de quien fuera amigo de la libertad. Stephen F. Austin luchó constantemente por mantener una relación armoniosa entre los anglo-tejanos y los tejanos oriundos. Creo que su muerte a los 43 años en diciembre de 1836 fue un gran golpe para el futuro de dicha relación. Creo que con él murieron las esperanzas a largo plazo de un trato justo para los tejanos oriundos. Los tejanos y los anglos compartieron el poder en San Antonio durante varios años. Pero este arreglo incómodo llegó a su fin al llegar más y más gente nueva de Estados Unidos. Según dicen, todos los anglos que llegaron a San Antonio después de 1836 y que desconocían la contribución de los tejanos al movimiento de independencia, veían en cada mexicano un estereotipo de Santa Ana. Así lo veían. El sentimiento antimexicano impactó a Navarro personalmente cuando un colono anglo mató a Eugenio, su hermano más joven, pues sospechaba que era leal a México. Por todo Texas, los especuladores se apoderaron de grandes terrenos que habían pertenecido a familias tejanas durante generaciones. Es cierto que hubo norteamericanos que querían tierras cerca de los ríos y que frecuentemente las familias mexicanas eran desahuciadas a la fuerza. Y a veces hasta hubo muertes. Había un dicho que si un hombre no vendía sus tierras, su viuda lo haría. Cuando el ejército mexicano volvió a ocupar San Antonio en el 42, los tejanos fueron quienes pagaron las consecuencias cuando los combatientes anglos llegaron al pueblo. Cientos y cientos de nuevas tropas de voluntarios llegaron a San Antonio, algunos del este de Texas y otros directamente de Estados Unidos, en busca de mexicanos con quienes combatir. Como no fueron enviados originalmente o de inmediato a México, muchos empezaron a perseguir a los tejanos. Mientras que otros tejanos eran perseguidos, Navarro, que fue senador, alcalde y ayudó a redactar la primera Constitución, aún era visto por los norteamericanos como un paladín de la Revolución de Texas. ¿Pudiera un mexicano haber sido considerado un héroe en 1845? Al menos varios diarios en Texas dijeron que no. Estos excluyeron a Navarro, señalando su ascendencia europea, ya que su padre había nacido en Córcega. En las palabras de uno de los diarios de Galveston, claro que José Antonio Navarro no es de la despreciable raza mexicana, sino que tiene sangre europea. De hecho, su padre nació bajo el mismo techo que Napoleón Bonaparte. Una afirmación que es descabellada. Navarro se negó a que lo distinguieran del resto de la comunidad tejana oriunda. A pesar de haberse criado en un barrio de una minoría selecta, se mudó a una casa modesta en la sección mexicana de la ciudad. Navarro había sufrido una transformación política y filosófica. Había pasado por todos los movimientos de independencia, la independencia de España y la de México. Entonces se convirtió en un desafiante vocero de los tejanos oriundos. Él exhortó a los tejanos a resistirse ante aquellos a quienes llamaba agresores infames, que no solo trataron de usurpar los derechos políticos de los tejanos, sino también de usurpar el patrimonio tejano en Texas. En 1846,
Texas fue admitido a los Estados Unidos como un estado esclavista. No era el Texas con el que Navarro soñaba. Más de 400.000 hectáreas de tierras habían sido transferidas de manos de los tejanos oriundos a las de norteamericanos. Y por primera vez en San Antonio, los tejanos oriundos eran una minoría. En 1853, Navarro escribió sus apuntes históricos acerca de la participación de los tejanos en la formación de Texas. Su relato le hizo recordar tanto a los tejanos oriundos como a los norteamericanos que la lucha por Texas comenzó mucho antes de que se pronunciaran las palabras "Recuerden el Álamo". Que el cielo use estos apuntes históricos para hacer que los corazones generosos traten con más respeto a esta raza de hombres, la cual, siendo propietaria legítima de esta tierra, la perdió junto con sus vidas y sus esperanzas. Llegando al final de su vida, Navarro alentó a los tejanos a aceptar su estado como ciudadanos norteamericanos. Estamos protegidos por la bandera norteamericana. Aferrémonos a ella y, de ser necesario, sacrifiquemos nuestras vidas defendiéndola. Tanto los norteamericanos como los tejanos lamentaron la muerte de Navarro en 1871. El director de un diario de Texas escribió: "A ninguno de sus más notables estadistas, ni de sus tantos patriotas eminentes, le debe Texas su existencia como a José Antonio Navarro". Descubre mucho más de la historia de Texas en American Experience Online. Vea cómo Texas cambió de manos a través del tiempo en un mapa interactivo y lea una entrevista con el cineasta. Esto y mucho más en PBS Online, pbs.org. American Experience llega a ustedes gracias a la Alfred P. Sloan Foundation con el fin de que el público tenga un mayor entendimiento de la función de la tecnología. La fundación también presenta las vidas de hombres y mujeres dedicados a la investigación científica y tecnológica. ¿Cómo se consigue un césped sin malas hierbas? ¿Un jardín saludable? ¿Una casa sin plagas? A diario luchamos por conseguir soluciones nuevas y mejores. Ortho se enorgullece en auspiciar American Experience en PBS. En Liberty Mutual Insurance hacemos todo lo posible por prevenir accidentes y hacer de Estados Unidos un lugar más seguro. Liberty Mutual se enorgullece en auspiciar a American Experience. Este programa es posible gracias a una donación de Ford Foundation. American Experience también llega a ustedes gracias a Corporation for Public Broadcasting y a las contribuciones a su estación PBS de televidentes como usted. Gracias.